circunstancias en la vida que pueden causarnos confusión y desánimo. Nada parece motivarnos porque pensamos que Dios nos ha abandonado. Pero esos breves momentos que atravesamos no pueden opacar ni la misericordia ni la gran bondad que Dios nos ha mostrado a lo largo de nuestro andar con Él. Y ese conocimiento, ese recuerdo, nos hace tener esperanzas y refuerza nuestro deseo de alabar a Dios, sea cual sea la circunstancia que atravesemos. Somos la familia Vergara Torres y les invitamos a venir ante el Señor, a alabarle y glorificar su nombre, porque solamente Él es el único digno de alabanza y loor. Leamos Salmos 42, del versículo 1 al 5. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de la alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre, venimos esta mañana con corazones dispuestos a buscarte. Queremos alabarte, queremos adorarte. Limpia nuestros corazones para que nuestra alabanza pueda ser limpia y sincera ante tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú.
Muy buenos días, hermanos. Qué gusto nuevamente poder encontrarnos este domingo ya, último domingo de mes, 29 de noviembre. Es un grato placer el poder comunicarnos de esta manera, el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero antes de entrar de lleno, déjenme decirles que, como les decía el domingo pasado, vamos a iniciar el mes de diciembre, y en el mes de diciembre vamos a tener predicaciones que nos conecten con el Adviento, es decir, con la venida de Cristo, con la primera venida de Cristo. Y entonces se han preparado una serie de mensajes que se van a estar dando estos domingos. Para iniciar el próximo domingo tendremos una plática sobre, básicamente todas las predicaciones de Adviento van a ser sobre los pactos. Y entonces, ¿qué tiene que ver el pacto de Dios con Noé con respecto a la primera venida de Cristo? ¿Y qué tiene que ver el pacto de Dios con Abraham con la primera venida de Cristo? ¿Qué tiene que ver el pacto de Dios con Moisés en la primera venida de Cristo? Y con con David en la primera venida de Cristo. Entonces, van a estar enfocados estos pactos hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque todos estos pactos ocurren en el Antiguo Testamento. Así es que estén pendientes. Voy a pedirles también que estén leyendo entonces la Biblia. Allá en Génesis van a encontrar los primeros dos pactos, tanto el de Noé como Abraham, van a estar en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo van a encontrar el de Moisés, y en el primer libro y segundo libro de Samuel van a encontrar el pacto de Dios con David. Entonces, estén leyendo esos pasajes durante este tiempo, ¿ok? Por favor, para que ya comencemos a poder conocer un poco más acerca de lo que decía el Antiguo Testamento acerca de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, un gusto nuevamente. Así es que busquen en sus Biblias, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Yo solo voy a leer los versículos 18 y 19. Solo voy a leer los versículos 18 y 19. Y voy a pedirles de favor que allá en casa ustedes estudien, lean este pasaje completo, todo el capítulo completo, porque sobre estas parábolas que están aquí mencionadas por nuestro Señor Jesucristo son las que voy a tratar de compartir con ustedes esta mañana de manera rápida hasta donde sea posible. Entonces, dicen los versículos 18 y 19: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Inclinemos el rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por este momento. Enséñanos a través de tu palabra lo que hemos de saber, lo que hemos de aprender, lo que hemos de tomar para nuestras vidas. Más bien dicho de otra manera, que tu Espíritu Santo alimente nuestra vida a través de tu maravillosa palabra, que es el alimento, que es la comida espiritual que nuestro ser necesita. Ayúdanos pues a que esto sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Debo decirles lo siguiente, que Lucas capítulo 15 tiene 3 parábolas. Ustedes lo van a leer, por eso les estoy pidiendo que lean todo este capítulo. Realmente es un capítulo, diríamos, es el capítulo central del libro de Lucas. Y probablemente me atrevería a decir de los 4 evangelios, ¿ok? Este capítulo es central, es sumamente importante. Eso es lo que estamos diciendo básicamente. Entonces, el pasaje del capítulo 5 comienza hablando de la oveja perdida. Y la persona que busca a la oveja perdida es el buen pastor.
Eso es lo que básicamente tiene como centro esta parábola. La oveja perdida y el pastor que sale a buscar a esa oveja perdida. Entonces, estos primeros versículos de este capítulo 15 habla precisamente de eso. Y que si lo viéramos desde otro contexto, diríamos que Cristo es el buen pastor. Y de hecho así es. Cristo es el buen pastor y así lo dijo Él. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Esas son palabras de Jesús, no son palabras de ningún sacerdote, ni de ningún pastor, ni de ningún rabino, ni de ninguna otra persona. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. La segunda parábola que se menciona en este capítulo es la de la moneda perdida, donde una mujer enciende una lámpara y busca esa moneda perdida, porque trata de encontrarla y está oscuro y no puede ver, y entonces enciende la lámpara y de esta manera ella encuentra esa moneda que se le había perdido. Entonces, aquí está hablando de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, quien es quien nos ilumina. Miren, hermanos, dicho de otra manera, cuando usted dedica tiempo suficiente para leer la palabra de Dios o para buscar entender o comprender algo, si la acción del Espíritu Santo no viene y le revela a usted lo que el Espíritu Santo quiere, entonces ese estudio es insípido, no funciona, no sirve. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es justamente eso, es iluminar nuestra vida para que entendamos, para que comprendamos a dónde, qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, de qué manera nuestra vida debe ejecutarse cada día, cada momento, cada tiempo en la cual estamos viviendo. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Viene y nos ilumina, porque Él nos ayuda a ver, a entender el Evangelio y a entender nuestra condición en la cual nos encontramos. Y nuestra condición es nuestra condición de perdidos. Lo decíamos el domingo que pasó. Realmente nuestra condición es esa condición. Estamos perdidos. Ahora bien, la tercera parábola se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola tiene que ver con el amor del Padre, el amor de Dios. Entonces, vemos aquí la obra de Cristo. En estas tres parábolas vemos la obra de Cristo, quien sale a buscar a la oveja perdida. Vemos aquí la obra del Espíritu Santo, quien ilumina a la oveja para que venga a Cristo. Y vemos aquí al Padre que hace su trabajo para recibir a la oveja perdida. Eso es el esquema prácticamente de este capítulo, y que cuando usted lo entiende y lo lee de esa manera, entonces usted será iluminado con el Espíritu Santo y podrá ver todo lo que en un momento dado esta preciosa palabra nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. Dios quiera que esta mañana que vamos a hablar acerca del Evangelio entra a nuestras vidas por las grietas. Es el título de este mensaje, que el Evangelio entra a nuestras vidas por las grietas. Tiene sentido y vamos a ver cómo y de qué manera. Ustedes han de entender bien eso que estoy diciendo, por las grietas, es decir, por esas partes débiles que tenemos. Grieta significa eso. Cuando usted tiene una pared, por ejemplo, muy bonita, pero tiene una grieta ahí, esa pared simple y sencillamente ya no es segura. Usted tiene probablemente que arreglar esa grieta que está ahí, que poner algo para que esa grieta vuelva a hacer que el muro de su casa quede totalmente fuerte otra vez, o de plano tirar la pared y construir una nueva, porque solamente así no será débil. La grieta hace que esa pared sea totalmente nueva. Lo mismo pasa de otra manera hablando en nuestro cuerpo físico.
Podemos estar muy sanos y todo lo que usted guste, pero si por alguna razón algo en nuestro cuerpo no está sano, pues no estamos bien, aunque tengamos todo sano. Pero si algo no está bien, pues no está bien. Entonces por ahí se cuela, se puede colar la enfermedad y obviamente muchas veces hasta quitarnos la vida, por decirlo de esta manera, como el caso que estamos viviendo ahora del coronavirus, por supuesto, que entra a nuestra vida y puede ser que en algún momento dado podamos salir de ella, aunque últimamente están descubriendo que las personas que han salido de esto, la gran mayoría, probablemente no todos, no el 100%, pero sí un gran número de personas tienen secuela después de haber estado enfermos de este virus. Entonces, por ahí entró el coronavirus a nuestra vida, nos encontró en alguna parte, en algún lado y penetró a nosotros, y entonces de esta forma fuimos infectados y dañó nuestro cuerpo. Entonces, de eso estamos hablando, que el evangelio entra a nuestras vidas por las grietas, en realidad. Entonces, veamos la primera parte de este mensaje que es importante para nosotros. La primera parábola empieza con una acción divina, porque toda acción humana es una respuesta a la acción divina. Toda acción humana es una respuesta a la acción de Dios. Eso es realmente lo que nosotros podemos entender a través de estas parábolas. Entonces, la acción de la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, en ella veríamos a un Dios y llegaríamos a pensar que Dios solo actúa en base a nuestras acciones. Sin embargo, eso no ocurre de esa manera. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pero volviendo al asunto, en la parábola de la oveja perdida, vemos a un Dios anticipando nuestras acciones, como la que tomó el hijo perdido. Noten, por favor, anticipando, vemos a un Dios que anticipa nuestras acciones. ¿Qué hizo la oveja perdida? Pues dice Jesús que dejó las 99 por las razones que hayan sido y se fue y se perdió y se extravió. Entonces, ¿cuáles fueron esas razones? ¿Cuáles fueron esos motivos? La Biblia no nos dice cuáles son esos motivos y esas razones. Y ojo con esto, porque me parece que tiene que ver con esto, que en un momento dado podemos, no quisiera decir agregarle, pero sí podemos meditar en esto que estamos diciendo en este momento. ¿Cuál fue la razón por la cual usted se alejó de Cristo? ¿Cuál fue la razón o es la razón por la cual usted ya no está buscando a Dios? ¿Cuál es la razón y el motivo por el cual usted ya no está tomando tiempo para estudiar la palabra? ¿Cuándo y por qué motivo usted dejó de asistir a la iglesia a la cual usted iba? ¿Cuándo y por qué motivo usted simple y sencillamente dijo, yo ya no quiero nada con los cristianos, ya no quiero nada con ellos, porque son iguales a los del mundo, y por esa razón ya no quiero nada con ellos? ¿Cuándo usted empezó a pensar de esta manera y se alejó? Porque eso es exactamente lo que ocurre, lo que sucede en la vida de todo ser humano. Es clásico, en cierta manera, que cuando nosotros tenemos alguna dificultad con alguna persona, inmediatamente, perdón por lo que voy a decir, pero es la realidad, siempre culpamos a Dios de todo lo que nos pasa. Y si en algún momento dado somos religiosos, como lo que acabo de mencionar hace unos momentos, pues dejamos de hacer aquellas cosas que se hacían religiosamente hablando, porque ¿qué caso tiene hacerlas? ¿Qué caso tiene hacer esto, hacer lo otro, hacer acá y ir para allá? No tiene ningún caso. Oye, Dios, eso no funciona. Eso es en pocas palabras lo que estamos diciendo a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nos alejamos de Dios es porque algunas grietas han comenzado a hacer daño a nuestra vida, y entonces comenzamos a movernos, a alejarnos de Dios, como Adán cuando peca por primera vez. Lo que él hace es huir de Dios, huir de la presencia de Dios, y va y se esconde de Dios. Y es lo mismo que nosotros seguimos haciendo el día de hoy. Entonces, esta parábola de la oveja perdida
que vemos en esta parte, podemos ver cómo Dios precisamente está llevándonos a esa parte de entender, de comprender que necesitamos a Dios. Y uno de los pasajes preferidos, creo que también lo mencioné el domingo pasado, pero es importantísimo y tiene mucho sentido con lo que estamos hablando en este momento, es esa parte cuando Isaías se enfrenta a Dios en el capítulo 6 de Isaías, y él dice estas palabras: todos nosotros nos descarriamos, dice el apóstol Pablo, el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en él, eso lo está diciendo en el capítulo 53 de Isaías, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Noten lo que está diciendo Isaías. Estas palabras son sumamente importantes. Es decir, Dios está buscándonos. Dios manda a su Hijo al mundo. Y no solamente hace eso, sino justamente lo que está diciendo aquí Isaías. En el capítulo 53, perdón, yo mencioné el capítulo 6, ¿verdad? Pero no es el 6, es el 53. Donde él está diciendo justamente eso: todos nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en Cristo. En él, quiere decir en Cristo, el pecado de todos nosotros. Esa oveja que se perdió, esa oveja que se fue, la razón prácticamente por la que se fue es justamente por eso. Porque algo no está bien en su vida. Porque algo no está sucediendo adecuadamente, espiritualmente hablando, pero adecuadamente no conforme al razonamiento humano, sino conforme a la palabra de Dios. Y entonces la mejor y la más fácil de todas es correr. Como dice el dicho, hay que correr antes de que digan que aquí quedó. Entonces corramos todos, y lo que hacemos es justamente eso. Como hizo la oveja, dejó las 99 y corrió y se fue y se perdió. Eso es exactamente lo que ocurrió. Y entonces el Padre, anticipando eso, busca cómo y de qué manera aquella oveja vuelva al redil, vuelva al camino. Y para ello, en cierta manera, el Padre provee algo para que la oveja vuelva otra vez al camino. Entonces, por naturaleza somos ovejas que nos alejamos de Dios. Eso es por naturaleza, ¿eh? Siempre estamos alejados de Dios. Yo a veces tengo problemas y discúlpenme, pero a veces me río cuando una persona dice: estoy buscando a Dios. La verdad que me río cuando alguien dice eso, y me causa risa porque en el contexto bíblico, realmente lo que la Biblia me presenta es que los hombres no estamos buscando a Dios. Al contrario, lo que Dios me presenta en sus palabras, en su palabra, es que nosotros estamos huyendo de Dios. Es que nosotros vamos contra Dios. Si Dios me dice ve para acá, yo voy para acá. ¿Recuerdan a un personaje bíblico que hizo eso cuando Dios lo mandó a profetizar a un lugar? ¿Lo recuerdan? Bueno, ahí está, muy claro como eso. Dios le dice ve a Nínive a predicar, y él dice no, yo voy para acá, y agarró un barco que iba en sentido contrario a Tarsis, dice la Escritura. Así somos nosotros. Ese personaje, ese profeta Jonás, nos representa a nosotros. Así es como somos. En verdad, no estamos corriendo a Dios. No estamos diciendo oh Dios, perdóname, he pecado contra el cielo. No estamos diciendo eso. Lo que estamos es corriendo, huyendo, saliendo de la presencia de Dios como de lugar. Yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero orar, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero hablar con los cristianos, yo no quiero saber nada de ellos. Eso es exactamente en el fondo lo que estamos haciendo, huyendo de Dios y de todas las cosas que tengan que ver con Dios. Mentira que el hombre está buscando a Dios. Cuando Adán pecó, la primera acción que él desarrolló después de que se dio cuenta que había pecado fue irse a esconder. No fue venir humillado delante de Dios y decir oh Dios, ya pequé contra ti, por favor perdóname, límpiame, lávame. No son esas palabras las que hace Adán. Va y se esconde.
Va y huye, sale del redil y se va. Es exactamente lo que nosotros hacemos regularmente siempre. Entonces, comprendamos esto porque es importante. Entonces, nosotros no nos encontramos con Él. En realidad, Él va en busca de la oveja. Él se encuentra con nosotros. Él te anda buscando. Eso sí es una realidad. Él te está buscando. Él está buscando tu vida. Él está buscando tu bienestar. Él está buscando que verdaderamente tú llegues a ser su oveja y verdaderamente te dejes abrazar por Él y que puedas sentir su abrazo, su calidez, la calidez de Jesús viniendo a tu vida, transformando tu vida, transformando tu corazón. Eso es realmente lo que Dios quiere. La segunda cosa o la segunda parábola que se menciona es esta segunda parte en la cual una mujer está buscando una moneda que se le perdió. Y entonces es así en donde todas las religiones falsas, en realidad, ellas siempre se empiezan con la acción humana. Las religiones falsas empiezan con la acción humana y ustedes lo pueden ver. Ahora en diciembre lo van a ver más inclusive. Acciones humanas que los hombres desarrollamos para buscar a Dios. Entonces, la cual afecta sin duda alguna la acción de Dios. En el cristianismo, toda acción humana se basa en, y conste que lo que estoy diciendo, que estoy hablando también de nuestra fe, de nuestra salvación y de nuestro crecimiento espiritual. Y entonces se basa en la acción de Dios, en todos los niveles, en todas las partes de nuestra vida. No es al revés. Dios está en control de todo, absolutamente de todo. En 1 de Juan capítulo 4, verso 19, allí se nos recuerda y que dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La acción de amar a Dios no es porque nosotros queremos amarle, sino es porque es un reflejo, es una reacción al amor que Dios tuvo conmigo. Y entonces por esa razón ahora yo le puedo amar a Él, porque Él me amó primero, porque Él me demostró ese amor y esa gracia, porque Él vino a buscarme, como dice la Escritura, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Filipenses capítulo 2, anótelo por ahí por favor, capítulo 2 versículo 8 y versículos 12 al 13, nos habla cómo antes de ir a la muerte se humilló a sí mismo y se hizo obediente para tener una muerte horrenda en la cruz. Y entonces el apóstol Pablo lo describe de una manera interesante y nos lleva al punto de pensar en que la fe es lo único que podemos añadir al Evangelio en realidad. Pero en realidad es parte del Evangelio, porque la fe es un cero. Usted se va a extrañar de lo que estoy diciendo. La fe es un cero. ¿Por qué la fe es un cero? Simple y sencillamente porque la fe es una obra de Dios en tu vida, es una obra de Dios en mi vida, es una obra de Dios en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. No es una obra humana, es una obra de Dios en todos nosotros. Por eso el versículo 12 de este pasaje dice de la siguiente manera: por tanto, es decir, basado en lo que Cristo hizo en la cruz. Eso significa la palabra por tanto. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amados hermanos, que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida para que todos y cada uno de los que están aquí escuchando esta palabra verdaderamente sean tomados por el Espíritu Santo, seamos tomados por el Espíritu Santo y podamos entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Que simple y sencillamente que Cristo Jesús, quien murió en la cruz, lo tomemos siempre en cuenta y que procuremos vivir bajo ese concepto de una muerte
por nosotros, de algo que tuvo realmente un sacrificio para nuestras vidas y que solamente nosotros lo único que tenemos que hacer es tener fe, es creer, y para esa obra necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que todos podamos llegar a entender y a comprender ese maravilloso mensaje que Dios tiene para nosotros, que mostrarnos y que enseñarnos siempre. La tercera parábola, o la tercera cosa, es que todo lo antes dicho es para que entendamos el trasfondo de esta tercera parábola conocida como la parábola del hijo pródigo. Entonces, en principio, voy a decir lo siguiente. Él viene al padre y le pide la herencia. Eso es lo que está narrándose en esta parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, como se le conoce, básicamente. Creyéndose merecedor de ello. Es lo que sucede aquí. Él cree que merece recibir la herencia de su padre. Ahora, lo que realmente está diciendo era: padre, eres un dinosaurio. Eres un dinosaurio. Padre, olvídalo. Mira, tú ni entiendes nada, en realidad. Por ejemplo, no entiendes nada de computadoras. No entiendes nada de teléfonos celulares. No entiendes nada de lo que es la web. No entiendes nada de los ¿cómo se llama? Estos medios sociales que ahora tenemos de comunicación. Tú eres un dinosaurio, tú no sabes absolutamente nada. Así muchas veces ocurre. Y esto está ocurriendo allí. En verdad, lo que está pasando y lo que este hijo le está diciendo a su padre es eso exactamente. Ahora, si yo hubiera sido ese padre, perdón por lo que voy a decir, pero francamente hablando, hubiera agarrado a ese hijo y le hubiera dado una patada, ya saben dónde. En verdad. Y es más, le hubiera dicho algo así como esto: ¿sabes qué? Vete a trabajar, ¿qué es lo que necesitas hacer para hacer tu propia herencia y para darles a tus hijos? Pero yo no te voy a dar absolutamente nada en este momento. Sal de este lugar y vete a trabajar. Es más, hasta podía decirles: a mí me costó mucho esto que tengo, esto que tú ves que tengo, me costó mucho. Y podríamos hasta agregarle y decir: sangre, sudor y lágrima, me costó todo esto que yo tengo. Eso creo que hubiera sido mi reacción. Y probablemente su reacción también. Si su hijo en este momento o su hija en este momento se levantara y le pidiera a usted su herencia, cuando usted todavía está fuerte, tiene, como dicen, todavía una vida por delante, como dicen por allí. Cuando usted todavía puede lograr y hacer muchas cosas. Imagínese lo que eso pasaría si eso sucediera en este momento. Pero para este padre era mejor su hijo que su herencia. Ojo con lo que estoy diciendo. Para este padre que se nos presenta en esta parábola, era mejor su hijo que su herencia. ¿Qué tan diferente sería nuestro mundo si nuestras actitudes de veras nos importaran más las personas que las posesiones y todo lo que tenemos? Inclusive hasta me atrevería a decir que nos importara más que nuestros propios derechos. Hoy en día hay un asunto ahí que siempre me molesta un poco y que se llama derechos humanos. ¿Derechos humanos de qué? ¿Cuáles son esos derechos humanos? ¿De dónde viene ese asunto de los derechos humanos? En verdad. Y tengo eso que me molesta, en pocas palabras, porque está invitando a la gente a pelear sus derechos. La vida cristiana, perdónenme, pero no es así. De veras, el cristianismo va contracorriente. Y aquí lo podemos ver. ¿Cómo es que aquel padre
no habla y le dice a su hijo lo que debe decirle, sino que al contrario, él va y lo que dice la parábola es que va y prácticamente no dice nada al hijo, según la parábola. Va y le da a su hijo lo que le pide y su hijo sale del lugar y se va y ya saben lo que ocurre. Eso no es normal, diríamos, no es un papá normal. Sin embargo, eso es exactamente la lección que se nos está dando. ¿Cuánto te importan tus cosas? Más que tu esposa, más que tus hijos, más que inclusive vamos a decir lo que tu familia y más que tu prójimo. Porque recuerda la palabra de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante en realidad. Y aquí lo podemos ver plasmado y lo podemos ver básicamente en este pasaje. Para este padre era mejor su hijo que su herencia. En verdad. Era mejor su hijo que lo que él poseía, que lo que él tenía. Y así lo demostró. Este padre, como todos, tenía derecho a guardar su herencia hasta que se muriera, porque eso es verdad, tenemos derecho y se tiene derecho a esto, derechos humanos, derechos humanos. Pero él suelta este derecho, eso es lo que vemos, suelta este derecho, porque para él su hijo es más importante que cualquier otra cosa. Y de veras, sin duda alguna, muchas veces tenemos que hacer cosas como estas para que verdaderamente nuestros hijos aprendan. Y créanmelo, si trasladamos esto a la vida cristiana, vamos a encontrarnos que muchas veces Dios va a hacer cosas fuera de lo normal, de lo común, para que aprendamos que somos sus hijos, que necesitamos de Él, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su amor. Entonces, este hijo nos representa a nosotros delante de Dios, pues solo por la gracia de Dios, que es justo, lo que ese padre hace con su hijo al volver a encontrarse con él. Cuando aquel hijo regresa a encontrarse con su padre, justamente hablando, este padre hace lo que ningún otro padre hubiera hecho en realidad. La pregunta aquí es, ¿merecía el hijo que el padre lo recibiera de esta manera? ¿Cómo lo recibió el padre según la parábola? ¡Wow! Organizó un fiestononón increíble. Le dijo a su otro hijo, oye, ve y mata el becerro más gordo, la vaca más gorda que haya, mátala. Vamos a llamar a los músicos en este momento que vengan. Vamos a poner bonita nuestra casa. Aquí ya no hay luto. Aquí ya hay alegría. Aquí ya no hay muerte, hay vida. Aquí ya no hay dolor, hay sonrisas. Y entonces organiza una fiesta tremenda y de tal manera que hasta el propio hermano del hijo pródigo se enoja y dice, oye, pues a mí no me habías hecho ninguna fiesta así y yo aquí he trabajado siempre contigo y nunca me has organizado nada. ¿Tenía él razón? Sí tenía razón, pero aquí había algo importante. ¿Cuánto le importaba a su hermano, al hermano del hijo pródigo, su hermano, o sea, el hijo pródigo? ¿Cuánto le importaba? Cero, no le importaba. Porque le está reclamando al padre, porque le está dando eso a su hermano que fue y se gastó todo. Y era cierto, no era algo ficticio, era una realidad. Pero aquí vemos cuánto nos importan muchas veces las cosas. Entonces, volviendo al asunto, el hijo pródigo no merecía lo que el padre le dijo. Pero Dios, dice la Escritura, que es rico en misericordia, nos llamó para ser sus hijos, habiendo Él cobrado nuestra deuda en la persona de Cristo. Ese es el mismo ejemplo. Ese es el ejemplo máximo que podemos encontrar de Dios. Pero Dios, quien es rico en misericordia, como aquel padre fue con su hijo, quien se malgastó su herencia, fue rico en misericordia. Es exactamente eso. Aquel hijo pródigo nos representa a todos nosotros.
¿Sabe Dios que nosotros no somos lo que decimos que somos? No somos como Él quiere que nosotros seamos. Realmente, nosotros somos ese hijo pródigo. Y entonces, Dios, que es rico en misericordia, nos llama para que lleguemos a ser sus hijos, ya que Él cobró, oigan con esta palabra, cobró en la persona de Cristo mi deuda. Dicho de otra manera, el padre del hijo pródigo absorbió la deuda totalmente que le debía a su hijo porque se había gastado su herencia. Era una deuda hasta cierto punto porque el padre no estaba muerto. El padre no se había muerto. Era una herencia que prácticamente le había dado a aquel hijo y que su hijo se había malgastado, pero le seguía perteneciendo porque él todavía no se había muerto. Entonces era una deuda en cierta manera. Lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros estamos endeudados con Dios. Nosotros estamos buscando cómo y de qué manera huir de Dios porque le debemos a Dios. Ahora es tiempo de acercarnos a Dios. Ven a Cristo, entrégate a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Como decía yo la vez pasada, hace 48 años aproximadamente Cristo vino a mi vida y transformó mi vida y la sigue transformando porque todavía no he sido transformado completamente. Poco a poco Dios está trabajando en mi vida para que mi vida sea distinta, para que mi vida sea diferente. Concluyo entonces diciendo lo siguiente, resumiendo lo que acabamos de decir. La primera parábola representa a Dios buscando a sus hijos descarriados. En la segunda parábola vemos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, obrando en las vidas de las ovejas perdidas, para que así las ovejas, nosotros podamos volver en sí y podamos volver al Padre, que es la parte fundamental, básicamente, de la tercera parábola. La tercera parábola es la tercera parábola del hijo perdido. Y que entonces la manera en que este hijo regresa es diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y esas palabras de humillación, esas palabras de humildad, después de haber sido realmente, ¿qué diríamos? Haber vivido una vida de miseria. Ahora él viene al Padre y el Padre lo recibe y lo hace entrar a su hogar como si no hubiera pasado nada. Es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Qué grietas necesitas que Dios? ¿Qué grietas necesitas que Dios sane en tu vida? ¿Qué está agrietado en tu vida? Porque es allí lo que Dios puede hacer por nosotros. Quiere curar esa herida, quiere curar aquello que está molestando tu vida o mi vida, cualquiera que ésta sea, un desamor, como dijeran por ahí, un divorcio, hijos que se fueron de casa, un fracaso económico, un pariente que ha muerto de coronavirus, alguna enfermedad que hay en tu ser, en tu cuerpo o en otro familiar. ¿Qué grietas hay en tu vida por la cual quiere Dios curar y sanar a través de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por ello? Por eso dice Isaías, el pasaje que veíamos hace unos momentos allá atrás, que simple y sencillamente Dios había cargado en Cristo el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Cristo tu pecado, mi pecado. Y cuando nosotros reconocemos eso y venimos a Cristo, entonces podemos entender y comprender que lo que Dios quiere es meterse a nuestra vida por esa grieta, en verdad. Si hay alguna de esas grietas que está ocurriendo en tu vida en este momento, ven a Cristo.
Él quiere, si no quitarla completamente, por lo menos quiere estar ahí contigo a tu lado. Y quiere estar allí en ese momento duro y difícil de dolor. Y Él viene y te abraza y te toma en sus manos y te dice: hijo mío, aquí estoy para ti. Qué maravilloso es tener a Cristo. Qué maravilloso es tener una enfermedad y tener a Cristo. Qué maravilloso es estar al borde de la muerte y tener a Cristo. Qué maravilloso es tener algún problema en la vida, pero tener a Cristo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo, aunque lo tenga todo, no tiene nada. Esta es la verdad de la vida. Así es que vengamos a Cristo, porque Él quiere entrar a nuestra vida a través de esa situación en la cual estamos viviendo el día de hoy. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a Dios. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña, que nos muestra, Señor, el camino a seguir. Gracias por esas 3 parábolas que nos dejaste para que nosotros podamos entender qué es el mensaje que tu Espíritu Santo quiere darnos, para que podamos, Señor, de esta manera corregir nuestra vida, venir delante de ti, entregar nuestro ser ante ti, Señor. Aún así como somos, cualquier problema o dificultad que tengamos, así nos necesitas, así nos quieres a cada uno de nosotros. Cualquier grieta que tenga nuestra vida, así es como tú quieres que vengamos delante de ti. No que sanemos nosotros nuestras grietas y después vengamos a ti. No, tú quieres, Señor, tenernos así en nuestras vidas, con esas grietas, venir y curarlas con aceite, venir y curarlas con el medicamento que debe curar esas heridas, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser lavados y limpiados, y de esta forma nuestro ser, espiritualmente hablando, aún podríamos decir nuestro físico, sea sanado para tu gloria y para tu honra. Por eso también en este momento oro por aquellos que están enfermos, y que allí donde están, Señor, reciban tu gracia, reciban tu amor, reciban, Señor, tu cercanía, y ellos puedan verse cerca de ti en este momento. Sé con ellos y fortalece sus vidas y sus cuerpos físicamente hablando, y por qué no también sus corazones espiritualmente hablando. Oramos y los ponemos en tus manos, y aquellos que no conocen a Cristo, vengan a Cristo, entréguenle su vida. Díganle: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre derramada en la cruz, y hazme como uno de tus jornaleros, como dijera este hijo pródigo. Señor, que así sea en la vida de cada uno de los aquí presentes, de estos que están escuchando, de cada uno de estas personas que están escuchando, de estos hermanos, de estos amigos que están escuchando la palabra de Dios en este momento. Ven a sus vidas y transforma sus vidas para tu gloria y para tu honra. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que tu gracia esté en nuestras vidas, que tu salvación se deje sentir en nuestros corazones, y que, Señor, vengamos delante de ti con humildad y sencillez, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos ilumine para reconocer y conocer también el gran amor de Dios, y al mismo tiempo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te adoramos y bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos ya entrando como les dije hace unos momentos, a Adviento. Entonces prepárense, por favor, para escuchar la palabra de Dios y de todo lo que Él tiene que decirnos en ese momento, en este tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima vez. Gracias. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz.
tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo nombre, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande